En este video voy a presentar algunos otros conceptos básicos relacionados con la instalación y el uso de equipo de control para procesos químicos. En particular voy a hacer énfasis en la potencia, el voltaje y el amperaje combinados. En esta diapositiva muestro los puntos que voy a ir abordando durante esta presentación y para quien no está familiarizado con este tipo de videos, voy a hacer un enfoque hacia las cosas más prácticas sin profundizar tanto en los fundamentos. El voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia están todos ligados. Todos aparecen de manera combinada siempre en el diseño de circuitos. No importa la naturaleza del circuito, ya sea algo doméstico o algo industrial o algo de escala pequeña o escala grande, siempre están mezclados. Y esto es importante conocerlo porque el omitir la naturaleza de uno de estos puede llevarnos a tener errores en el diseño. Eh, es tan común en nuestra vida diaria el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia que de hecho se refleja siempre en el bolsillo de nosotros. Para ver cómo de manera práctica los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestras casas se reflejan en el recibo de la energía eléctrica. Les muestro aquí una pequeña aplicación de internet del gobierno de Estados Unidos en donde ustedes pueden ver eh, y hacer cuentas, por ejemplo, de manera estimada en dólares, por supuesto, como cada equipo y el uso que nosotros le damos por día va a hacer que haya un gasto siempre. Entonces aquí en este caso tenemos un equipo de acuario, podemos escoger otro, un ventilador de techo que ha de consumir a lo mejor 35 watts, por ejemplo, a lo mejor es más. Esto se puede consultar siempre en las especificaciones técnicas del equipo. Esta es una tarifa de acuerdo con un estado. Y aquí está el número de horas por día que lo podemos usar, ¿no? Entonces, si lo usamos 16 horas por día y lo usamos, no lo sé, tal vez unas 50 veces por año, 50 veces durante el año, pues aquí tenemos el costo en dólares. Se ocuparían 34.4 kilowatts hora y el costo sería de 4.13 dólares. Vean ustedes que aquí la potencia dado en watts es lo que vemos al final, pero detrás de esto está el amperaje que usa con el que está diseñado este equipo y así como el voltaje que nosotros tenemos en los tomacorrientes de nuestra casa. Esto mismo se puede extrapolar a otras aplicaciones de naturaleza industrial. Continuemos con nuestras casas como un ejemplo. Típicamente, en promedio, en nuestras casas tenemos 110 volts y 20 amperes. Surge una pregunta. ¿Cuánta potencia puede requerir un dispositivo electrónico que conectemos al tomacorriente en nuestra casa? La respuesta no es directa, por lo siguiente. Cada dispositivo electrónico que sea conectado en nuestra casa, cuando sea encendido, tomará lo que necesite de la red eléctrica, o al menos eso es lo que va a intentar. Esto lo explicaremos más adelante. Por otro lado, tenemos la ley de Watt. La ley de Watt se establece en los dos triángulos que se muestran en esta diapositiva, pero el triángulo de la derecha parece ser más sencillo y práctico para nuestros fines. En pocas palabras, un watt es igual al producto de un volt por un ampere. Si bien en nuestras casas lo que tenemos son 110 volts y 20 amperes en promedio, entonces quiere decir que el producto de esto nos da directamente la potencia que tenemos disponible en nuestras casas. Esto es
así de acuerdo con la ley de Watt y aplica para casos industriales también, no importa. La ley de Ohm es también otra regla del juego. La ley de Ohm junto con la ley de Watt son claves para el diseño de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos pueden ser circuitos en paralelo, pueden ser circuitos en serie y también hay circuitos que combinan ambas ideas que se les llaman también circuitos mixtos. Las características de estos circuitos se presentan en esta diapositiva. Hablando del diseño de los circuitos, lo importante no es tanto un dibujo o un diagrama que sea muy claro, sino que el diseño tiene un punto importante que es el cálculo de las cargas, el cálculo de las resistencias y el cálculo de algunos otros detalles que van a permitir la operación correcta de una instalación o de una planta de procesos. Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo son en cierta forma antagonistas y surge una pregunta un poco obvia. ¿Cuál tipo de circuito es mejor? En resumen, los circuitos en paralelo tienen más ventajas prácticas que los circuitos en serie. Sin embargo, en la práctica lo que más abunda son circuitos mixtos, es decir, circuitos que combinan lo mejor de ambos mundos. Para describir un poco las desventajas de los circuitos en serie, pongo aquí una imagen para traer a colación que hace muchos años las luces de Navidad eran siempre focos conectados en serie. Entonces, lo que ocurría a veces cuando pasaba un tiempo es que si uno de los focos de la serie se fundía, los que seguían después de ese dejaban de funcionar y solamente volvía a funcionar todo hasta que se reemplazaba ese foco. Esto no ocurre con los circuitos en paralelo, porque si uno de los focos de la serie que estuvieran conectados en paralelo se funde o hay algún desperfecto, todos los demás focos conectados en al mismo circuito podrían seguir funcionando. Y así podríamos anotar algunas otras ventajas de los circuitos en paralelo. Sin embargo, lo que aparece de manera muy común en todos los lugares son circuitos mixtos. Aquí hay dos preguntas interesantes para tratar de hilar lo que ya traemos de las diapositivas anteriores. Aquí trataremos la primera pregunta. ¿Cómo puedo medir la potencia? Bueno, la respuesta es directa, pues con un instrumento que esté diseñado para medir esta variable. Sin embargo, esta pregunta tiene otra faceta, es decir, tomando la ley de Watt que ya se mostró anteriormente, si nosotros conocemos el voltaje y el amperaje, podemos dar la potencia. Puesto de otra manera, si tenemos un voltímetro y un amperímetro, pues podemos dar una estimación de cuánto es la potencia en un determinado circuito. Para ello también traigo a colación dos operaciones matemáticas que las pongo en cinco cuestionamientos. En una de estas se da el amperaje y el voltaje y se cuestiona por la potencia requerida, y en otras se da la potencia y el voltaje y se cuestiona acerca de la corriente. Y vamos a poner un poco en perspectiva esto para darle sentido y que tenga algo más aplicado. La primera pregunta es acerca de la potencia que sería requerida o consumida por un equipo que consuma 2 amperes y que esté en un circuito de 110 volts. La respuesta es que son 200 watts de potencia. Si hubiese otro equipo que usase 1.5 amperes y 220 volts, pues la potencia requerida sería en 330 watts. Hablando o considerando un caso práctico como en nuestras casas, si quien ve el video en su casa tiene focos incandescentes,
pues hay focos de 50 watts que dan cierta iluminación y hay otros de 100 watts que dan una iluminación mayor. Si estamos en México, pues, en promedio tendremos 110 volts en el toma corriente. Entonces, ¿qué amperaje podríamos estar consumiendo con un foco de 100 watts encendido? 0.909 amperes. Entonces, si lo ponemos en perspectiva con respecto a la cantidad de amperes que tenemos disponible en una casa, que es en promedio 20, pues vemos que todavía nos quedarían más de 19 amperes por consumir dentro de la casa. Y esos 19 amperes pues estarían repartidos entre lo que consumiría un refrigerador, un televisor, alguna estufa eléctrica, etcétera. Las últimas dos preguntas son muy interesantes y van acerca de un cuestionamiento extra que no siempre se hace en los estudiantes, pero que en la práctica sin duda alguna surge. Eh, es acerca de un motor de 0.5 HP, puede ser otra potencia, no importa, eh, desde el punto de vista teórico, porque en la práctica pues, el caballaje sería distinto. Eh, es un motor de 0.5 HP y la idea es que tenemos un motor que puede funcionar tanto con 110 volts como con 220 volts. Pero son dos situaciones distintas, es decir, el motor de 0.5 HP lo vamos a conectar primero en un circuito de 110 volts y luego lo vamos a desconectar ahí y lo vamos a conectar después en otro circuito de 220 volts. La pregunta desde el punto de vista práctico es, bueno, si yo tengo un motor de 0.5 HP, ¿qué me conviene más? ¿Conectarlo en un circuito que tenga 110 volts o conectarlo en otro que tenga 220 volts? Y esta es una respuesta del dominio público entre las personas que están en la industria. Pues lo idóneo es conectarlo en el circuito de 220 volts. Por una razón muy simple, el amperaje que consume en el circuito de 220 volts es menor. Por eso la industria usa voltajes grandes, 220, 440, etcétera. Cuando los motores son muy grandes, lo idóneo es conectarlo en circuitos de voltaje grandes. De hecho, los motores grandes no se conectan en circuitos pequeños, no están construidos para eso. Entonces el amperaje es menor y por tanto lo que se refleja en el recibo de la energía eléctrica es por supuesto una menor cantidad de dinero. Esa es la importancia de conocer la ley de Watt y de los cálculos para el diseño y especificación de los equipos que van a estar en un circuito eléctrico. Para medir la potencia se utilizan instrumentos denominados así, medidores de potencia, aunque en la práctica es posible encontrar frases como wattímetro, pues porque es una traducción directa del inglés. En inglés se llaman wattmeters. Ejemplos de medidores de la potencia los vemos en esta diapositiva, de izquierda a derecha. Hay instrumentos análogos, hay otros que son portátiles, como del tipo de un multímetro. Hay otros que son para instalación en panel también y que son con un aspecto como el de los controladores PID, pero que son fácilmente reconocibles por la W derivada del nombre en inglés. Y también hay hay otras presentaciones comerciales que son para usos domésticos o para monitoreo principalmente, como es el caso de que estoy señalando ahora, que además de medir la potencia, también pueden medir otras variables. La importancia de la potencia ya ha quedado un poco clara en el contexto de lo que he estado mencionando en diapositivas anteriores. Tratando de perfilar un poco más acerca de la potencia, muestro aquí dos placas de datos de diferentes equipos. No importa ahorita el equipo al que hagamos referencia, sino
simplemente a lo que tienen estas placas de datos. Hablando del equipo que está en la extrema izquierda, podemos ver que se trata de un equipo que la potencia está dada en HPs, como estoy señalando aquí. Entonces se trata de un equipo que tiene una potencia de 1/5 de HP. Y también podemos ver que este equipo puede operar entre 208 y 230 volts. Del lado izquierdo hay otra placa de datos de otro equipo. Aquí dice que es un aire acondicionado, tal vez grande. Y podemos ver también que es un equipo que puede operar entre 220 y 240 volts, mientras que la potencia está dada abajo. Dice que la potencia que consume es de 2.9 kilowatts. Entonces es importante conocer este dato para saber cuántos amperes. De hecho, aquí lo dice, la cantidad máxima de amperes que se consume son 15. Y este dato es importante porque dependiendo de la cantidad de amperes disponibles en un circuito, pues es los equipos que vamos a conectar a este mismo circuito. Y que por supuesto después se traduce por un lado en dinero, porque entre más potencia, mayor cantidad de dinero. Y también en seguridad, porque equipos que consumen muchísima energía eléctrica, en alguna situación de falla pueden ocasionar sobrecargas al circuito que después se podrían traducir en incendios o cortos, por ejemplo. Aquí muestro más placas de datos de motores. Estas son las mismas que presenté en otro video. Y una cosa importante de ver aquí, además de la potencia que podemos ver para cada motor, es el voltaje requerido. Por ejemplo, hablando del motor de la esquina superior izquierda, es un motor de 10 HP. Y después, del lado derecho, dice que es para conectarse en un circuito de 380 volts. Entonces es un motor grande, pero no es para conectarse en un circuito, digamos, no es como para conectarse en una casa que tiene 110 volts. El otro motor, el de la esquina superior derecha, es un motor mucho más grande. Es un motor de 150 HP. Y nótese que este está construido para ser conectado en un circuito con 460 volts. Luego, bueno, el motor que está en la esquina inferior izquierda, pues es un motor más pequeño, es un motor de medio HP. Y abajo precisamente tiene una V que señala el voltaje del circuito donde puede estar conectado. Entonces puede estar conectado en un circuito con 115 volts o en otro que tenga entre 208 y 230 volts. Aquí regresamos a lo que cuestionaba yo en una diapositiva anterior. Si tuviéramos la opción de conectarlo en algunos de estos dos circuitos, ¿cuál escogeríamos? Seguramente el circuito de mayor voltaje. ¿Por qué? Pues porque el amperaje sería menor y por consecuencia el recibo de energía eléctrica también tendría un menor costo. Del lado derecho, en la esquina inferior, el motor también, para este caso, tiene una potencia de 30, es de 30 caballos de fuerza y está construido, perdón, para ser conectado en un circuito con 460 volts. Otro aspecto importante es el amperaje. ¿Qué pasa con el amperaje? Que exactamente entre más grande es el motor, mayor es la cantidad de amperes. Si vemos el motor de la esquina superior izquierda, los amperes que consume son 15.4.
el de la esquina superior derecha, ese consume 169.5 amperes. Y hagamos la comparación con el motor de la esquina inferior izquierda, que consume 8.8 amperes en un caso y 4.2 en otro caso. Y el motor de la esquina inferior derecha, ese consume 35 amperes. Entonces, son datos que parecen sacados de un libro de texto, digamos, hablar de la ley de Ohm y de la ley de Watt, pero su importancia en la parte práctica es primordial. Para esta presentación, de igual manera como en el video anterior, mi recomendación es que revisen los libros proporcionados por Tony Kupchalt y su sitio de Socratic Instrumentation. Creo que hay material importante ligado a lo que acabo de mencionar aquí.